Hola, hoy día yo quiero llegar y hablarles de dos temas muy brevemente. El primero fue la muerte de Francisca Sandoval, que es la joven que murió en el barrio Meix con motivo de las manifestaciones del 1 de mayo. La verdad es que ya venía hace días con muerte cerebral, pero lo que impresiona de la muerte de ella es que surgió inmediatamente una reacción tanto dentro de Chile como fuera, reaccionando del hecho de que era periodista y que era la primera muerte de que se producía en Chile de un periodista en ejercicio de sus funciones desde Pepe Carrasco en los 80. En realidad, más allá de que eso sea cierto o no, porque no es cierto, la verdad de las cosas es que la muerte de Francisca Sandoval debería escandalizar, pero no porque es periodista, porque no murió en su condición de tal. Murió por un problema de orden público y de mal manejo de orden público. Lo mismo que Denis Cortés en la Plaza Italia, en octubre del año pasado, que fue víctima de un petardo lanzado hacia Carabineros por manifestantes que le llegó a ella. Ella era una defensora penal pública que de alguna manera estaba ahí para llegar y velar por las condiciones en que se estaba desarrollando la manifestación. Así que estaba solidarizando con los manifestantes. Fue víctima de su propia manifestación. Y en cierto sentido, eso mismo es lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en Meix y lo que ocurrió prácticamente en cada manifestación que se ha ido saliendo de las manos de un tiempo a esta parte, no solo en Santiago, sino que en el resto del país. Y la verdad es de que cuando empieza uno a escuchar las autoridades, incluso el presidente de la República, uno empieza a llegar y escuchar eventualmente de que hacen como declaraciones como diciendo que esto no puede ocurrir, cuando al gobierno lo que le corresponde es prevenir estos hechos, evitar de que ocurran y en el fondo generar las condiciones para que de alguna manera estas manifestaciones no terminen desbordadas y no terminen en una guerra campal como eso ocurrió. En algún momento, al comienzo, el día mismo, el 1 de mayo, Gabriel Boric había llegado y culpado a Carabineros de estar coludido con bandas de delincuentes adentro del barrio Meix. Y ahora termina poco menos que posteando como si que fuera un observador, un influencer, por así decirlo, tratando de hacer un llamado ya no sé a quién, eventualmente con el objeto de que se reaccionemos antes que esto sea muy tarde. Él es el gobierno. Y para este efecto, cuando los gobiernos reaccionan así, es porque no están asumiendo la responsabilidad y el país termina insecuritizado, termina con más angustia. Y el problema radica en que la causa de esa muerte obedece a la minimización de los problemas que llevaron eventualmente al desborde que se produjo en Meix. Esta es la segunda vez que el barrio Meix tiene un incidente de esta naturaleza. Ya en marzo, para el 11 de marzo, eventualmente se había producido, o para las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, se habían producido eventualmente hechos iguales, en donde efectivamente personas salieron un poco haciéndose justicia a mano propia y reaccionando contra secundarios en esa oportunidad. Al día siguiente, el hecho que terminó con Francisca Sandoval herida, murió un locatario en el Persa Bio Bio. Esto es todos los días. No es una vez u otra vez, es lo mismo todos los días. Y del mismo modo que podemos llegar y destacar una periodista o podemos destacar una defensora penal pública, también podemos destacar comuneros, agricultores, comerciantes, inmigrantes en Chile que han sido víctimas de secuestro, de muertes violentas de esta naturaleza, sobre todo en cifras que han ido aumentando sustantivamente en tan solo 2 meses. Y la verdad las cosas que es producto de la forma como es visto la autoridad y los diagnósticos que tiene la autoridad para poder enfrentar este tipo de situaciones. Mientras no cambien los diagnósticos, va a ser muy difícil eventualmente que disminuyan estos hechos de violencia, van a aumentar. Y eso lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, pero pocas personas querían creernos, por así decirlo. Habría sido mucho mejor eventualmente creer de que esto solamente se jugaba en temas de pensiones, salud, derechos sociales, agua o el tema de la convención constituyente. Pero no, esto tiene que ver con chilenos que quieren pelear unos u otros, que se quieren tomar justicia a mano propia, y verdaderas bandas criminales que quieren llegar y tomar control territorial de vastas zonas urbanas, ya no solo en la zona sur, sino que en el casco histórico y otros que están produciendo un impacto que ya es demasiado evidente. Y esto ocurre semana a semana y en realidad existe muy poca capacidad de reacción frente a ello. El segundo hecho tiene que ver con el estado intermedio que querían llegar y promover para la Araucanía. Y más allá de en qué estado esté eso, porque al parecer hoy día salió datos en la prensa diciendo que eso se le va a poner un stand-by, por así decirlo, lo van a dejar efectivamente en el congelador. Lo cierto es que el gobierno quería llegar y buscar manera de llegar y volver a poner militares en la Araucanía.
y no se atreve a hacerlo a través de un estado de excepción como es el estado de emergencia, a pesar de que la Constitución no contempla en Chile estados intermedios o la posibilidad de decretar leyes distintas eventualmente a los que están contemplados en esa Constitución. Fue Ricardo Lagos el año 2005 en esa reforma que ha sido ya tan vilipendiada, por así decirlo, que terminó uno de los principales temas en esa oportunidad fue modificar los estados de excepción, cambiando el estado de emergencia que hasta esa fecha tenía casi el carácter de un cuasi estado de sitio. Se le disminuyó las características del objeto, hacerlo más flexible y poder aplicarlo mejor, y darle al Congreso capacidades de supervisión eventualmente a las medidas que se tomaban durante su vigencia. Bueno, la verdad de las cosas es que este gobierno, como sus anteriores figuras eran diputados, se habían manifestado siempre en contra de ese estado de excepción, a pesar de que se aprobó sucesivamente hasta el comienzo de esta gestión. Y la verdad de las cosas es que querían darse vuelta de carnero eventualmente ante una situación de indefensión que estaba generando problemas en la zona que ya son evidentes para todo el mundo. En Cañete, en Tirúa. Esto estoy hablando son tan solo hechos en los últimos 2-3 días, por así decirlo. Y la verdad de las cosas es que querían incluso hacer un diálogo político para traspasar esta responsabilidad a los partidos de oposición. Pero cuando uno mete Fuerzas Armadas adentro de una zona como esa, tiene que tener objetivos y tiene que tener claridad del diagnóstico. Lo que querían repetir en este caso era una ley de instalaciones críticas, de infraestructura crítica, que había sido promovida en el gobierno de Sebastián Piñera y que estos mismos diputados, estas mismas personas cuando eran diputados votaron en contra. Hoy día no estamos hablando de la necesidad de proteger infraestructuras críticas, entendiendo por tal solamente los caminos, retenes, iglesias, cuarteles de bomberos, escuelas o casas. Estamos experimentando ya ataques a personas, muertes violentas y agresiones eventualmente que obligan a la necesidad de llegar y mejorar el cuadro de seguridad con objeto de proteger la vida y proteger la seguridad de todos en esa zona, cosa que no está ocurriendo. Y la verdad las cosas es que creer de que tú puedes mandar eventualmente Fuerzas Armadas sin un plan específico, sin objetivos claros que se puedan llegar y medir, da a entender que solamente quieren llegar y resolver un problema interno político que tienen ellos con el objeto de dar una señal de imagen que no saben muy bien cuál va a ser el impacto. Pues bien, sabemos que en este momento hay grupos organizados ahí que en realidad están anunciando aumento de estos actos de violencia, no disminución. Esto ya tú lo has dicho en todos los tonos, se pasea por los medios de comunicación y es tratado casi como una especie de beligerante que todos prácticamente tratan como en igualdad de condiciones con el resto, por así decirlo. Bueno, esas personas deberían ser tratadas como lo que son. Son organizaciones criminales, tienen alta capacidad de fuego y al mismo o organizaciones narcotraficantes. Y son organizaciones que en realidad tú no las vas a castigar ni disminuir estos grados de violencia solamente creyendo de que los vas a castigar y diciendo que no van a participar de un diálogo. No funciona así. Ya a esta altura tienen capturas en el Estado, tienen al mismo tiempo redes en distintas instancias que los hace eventualmente tener planificación, tener capacidad efectivamente de hacer daño, por así decirlo, que exige una capacidad más proactiva frente a ello. Por eso no sirve eventualmente llegar y simplemente traspasar Fuerzas Armadas a la zona, que tú diciendo poco menos eventualmente de que vas a proteger un puente, por así decirlo, y esperar a que estos grupos te ataquen, por así decirlo. Tú tienes que tener capacidad de poder llegar y anticipar dónde están, cuáles son, tener inteligencia y al mismo tiempo poder llegar y justamente anticiparte y poder llegar a enfrentarlos adecuadamente. Bueno, este es un tema que también se tuvo en el gobierno anterior para Colchane. Cuando el ministro del Interior entonces, Rodrigo Delgado, eventualmente tuvo que llegar y justamente buscar algún diseño que fuera eficiente y que de alguna manera pudiera distribuir las funciones de carabinero y de inteligencia militar, que pudiera llegar y velar eventualmente por una frontera donde se estaba produciendo flujos migratorios ilegales muy severos y estaba generando problemas. El problema es que una idea que era buena al comienzo, después empezó a tener dificultades porque no resolvieron nunca el tema de los campamentos, nunca resolvieron el problema de las ocupaciones de casas, nunca resolvieron el problema también de los flujos migratorios que eran muy grandes actualmente. Esto requería más medidas, no solamente un tema de inteligencia, cómo distribuir funciones, por así decirlo. Se requería una acción de coordinación al mismo tiempo con los municipios que nunca se dio. Y la verdad las cosas es que este gobierno que acaba de asumir empieza a llegar y creer de que puede llegar y aplicar ese modelo en la Araucanía, cuando todos sabemos actualmente que existen diferencias políticas, incluso dentro de su propia alianza y su propio gobierno, que tú no sabes si van a estar mandando estas fuerzas militares eventualmente poco menos que como cascos azules, que no hagan nada,
mientras un conjunto de delincuentes va extorsionando a los agricultores con el objeto de que vendan sus propiedades y se vayan. Entonces tú tienes el problema de que vas a empezar a tener una fuerza militar en esa zona, en el fondo, eventualmente para blindar conductas delictuales, más que impedirlas o más que llegar y justamente poder resolverlas. Entonces, yo lo que he insistido mucho es de que todas estas son piruetas, por así decirlo, que hemos escuchado sobre todo desde el momento en que Ixchel Sichel empezó a desprestigiarse en lo personal, y sus dos subsecretarios, que son Monsalve y son Eduardo Vergara, actualmente poco menos que todos los días van anunciando nuevas medidas y pirotecnia. Les falta poco menos que empezar a aparecer mostrando mapas eventualmente de delincuencia o mapas de flujos de violencia o de una realidad in situ. Eso no basta. Lo que basta es, lo que se requiere es tener un diagnóstico apropiado, coordinarse. Estas personas no hacen un buen trabajo ni con fiscales ni con los tribunales, eventualmente con el objeto de llevar a cabo lo que son sus anuncios y lo que pretenden llevar para adelante. Y es por eso actualmente que estamos todavía al comienzo de una discusión que se explica por qué los diarios hoy día especulan o anuncian de que el gobierno ha puesto freno a estas iniciativas, porque no saben qué hacer. Ese es el problema que tenemos en este instante. Es un clima que se deteriora rápidamente, con cuadros que están desbordados, que están ocurriendo todos los días, y van a seguir ocurriendo todos los días y van a aumentar, y que en el fondo, adentro del gobierno, no saben qué hacer. Muchas gracias.